Muy buenas noches a todos los amigos que están siguiéndonos a través de 106.1 FM, Radio Nuevo Tiempo en la ciudad de Neuquén. Estamos muy felices de poder transmitir para ustedes cuando son las 21:10 del viernes 19 de abril, aquí celebrando Semana Santa. ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Islas Malvinas al 857. Y estamos aquí reunidos con un grupo de amigos que los vamos a saludar, les vamos a decir hola, ¿está bien? 3, 2, 1. Hola. Y también es una invitación para que mañana nos acompañen a las 9:30 en este mismo lugar. Te repito, la dirección: Islas Malvinas 857 en la ciudad de Neuquén. Hemos tenido unos días maravillosos compartiendo la palabra de Dios, viendo una serie que ha sido el lanzamiento en estos días, que la podrás ver también por los canales de YouTube. La serie se llama Renacidos, Nuevo Corazón, podés buscarlo allí. Y hoy estuvimos estrenando acá el capítulo número 6. Capítulo número 6, ¿ok? ¿Les gustó ese capítulo de hoy? Yo sé que va a recibir muchas críticas por el suspenso en el que te deja cada capítulo al final, la serie, pero es la idea para que nosotros tengamos el deseo de seguir mirando. Mañana vamos a terminar de ver la serie, mañana 9:30 vamos a encontrarnos aquí y a la tarde también vamos a encontrarnos. Las reflexiones de Semana Santa de esta semana, quisimos presentar la historia de tres personas que conocieron a Cristo antes de la crucifixión de Cristo y tuvieron un papel activo durante su sacrificio, durante la muerte de Cristo. ¿Está bien? Y habíamos empezado con Pedro, ¿verdad? Sí. ¿Con quién habíamos empezado? Con Nicodemo. Bien, lo estaba poniendo a prueba a ustedes. No. De ahí seguimos con Pedro. ¿Con quién seguimos? Con María. Ayer hablamos sobre María. ¿Está bien? Y después hablamos de Juan. ¿De quién hablamos? De Pedro. Exactamente, Pedro. Habíamos hablado del discípulo que era muy, ¿cómo? Era tímido, Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Era tímido? No. ¿Cómo era? Bien, era impulsivo. La lengua iba delante de su cerebro. El cerebro la seguía por detrás diciéndole, para un poco. Configurémonos un poco para dar un mismo mensaje. Muchas veces Pedro aparece ahí hablando por demás en el Evangelio, pero su vida es extraordinaria, es maravillosa. Tal vez porque me identifico mucho con él. Sin embargo, habíamos cortado la reflexión el día martes, habíamos cortado la reflexión en Lucas capítulo 22 y versículo 62. Lucas 22, 62. Y el texto es trágico, el texto termina mal, el texto termina feo. Pedro era muy seguro de sí mismo, pero demasiado seguro de sí mismo. No está mal tener seguridad. No está mal tener seguridad, no está mal sentirse seguro, no está mal aceptarse como uno es, que eso ya es otra cosa. El problema de Pedro es que en su seguridad lo llevaba a concentrarse tanto en sí mismo que dejaba de ver a Cristo. Y cuando usted se concentra en algo que le eclipsa su visión de Cristo, automáticamente ese algo se convierte en un objeto de idolatría. Y Pedro tenía un problema, un serio problema. Él creía que no necesitaba a Cristo para ser fiel a Dios. Y ahí empezó su descenso en el mundo oscuro de la traición. Porque después que Jesús le dice, vos me vas a traicionar antes de que el gallo cante, lo harás 3 veces, Pedro. Y él le dijo, voy a ir hasta la muerte contigo. En otras palabras, Señor, estás equivocado. Y Jesús no dijo más nada. Siguió. El texto del versículo 62 es después de que Pedro niega a Jesús y escucha el gallo, lo niega por tercera vez, escucha el gallo, y dice la Biblia que Jesús, estando en pleno juicio, porque lo estaban enjuiciando en ese momento, mira lo que dice, versículo 61. Perdón, el versículo 60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Lucas 22, 60. No sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Impresionante cómo Jesús tiene tiempo para mirar al discípulo que se equivoca en medio de un juicio, mientras lo golpeaban, mientras le decían cosas, mientras lo acusaban injustamente. Él, entre el sumo sacerdote, el acusador acá, ¿se acuerdan? El martirio ese que le hacen los mismos judíos a Jesús, que le tapan los ojos y dice, le golpean y dice, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Él estaba pendiente de otra profecía que le había dado a su discípulo. Estaba pendiente del gallo. Y cuando el gallo cantó, simplemente se volteó a mirar a Pedro y seguramente lo miró como diciéndole, tranquilo, después entenderás. Y Pedro sale y llora amargamente. Ahí terminamos el día martes. Desde allí en adelante no aparece Pedro. De hecho es un desaparecido allí en el resto del Evangelio. Todo se centra en Jesús. Todo lo que ocurre a continuación es Cristo. Es Cristo. Todo lo que ocurre es gracia. Gracia, ese regalo inmerecido, el oportuno socorro, la puerta abierta, Jesús, su mano extendida. Esa es la gracia, básicamente. Todo lo que ocurre ahí es gracia. Jesús no condena a nadie, sigue hacia el Calvario, lo golpean, lo azotan, lo dejan casi moribundo, va desangrándose, camina, hace la vida dolorosa, llega al Calvario, lo clavan a la cruz, lo levantan allí, y allí entonces Él empieza a decir sus últimas palabras, y perdónalos, pide a Dios perdón por los que lo están ofendiendo, salva a un ladrón que está calado, entrega a su madre al apóstol Juan, y empieza a agonizar. Muere. No tengo idea de dónde estaba Pedro en ese momento. Creo que no estaba ahí, ni a la distancia lo alcanzaba a ver. Hubo un momento de oscuridad en la tierra y Pedro allá en su oscuridad llorando y lamentándose. Es bastante complicado ir demasiado lejos, ¿no? Una cosa es traicionar a alguien y tener la oportunidad de volver y pedir perdón. Pero no había a quien pedirle perdón. No se animaba. Y en todo caso, estaba muriendo el maestro. O sea que si Jesús, por más que quisiera, llegaba tarde, Pedro hubiera ido, por más que quisiera, llegaba tarde, Jesús ya hubiera muerto. Cuando se enteró que Jesús ya había muerto, seguramente fue el día más oscuro, el sábado más feo de la vida de Pedro, el sábado más tenebroso. Se fue el maestro, murió el maestro. Y yo no le alcancé a pedir perdón. Y Pedro está ahí entre si toma la misma decisión de Judas o no. Es tremendo. Y me da pena Pedro. Debe ser por eso que en el capítulo 20 del libro de Juan, vamos de vuelta al capítulo 20, ayer lo leímos un poco, vamos de vuelta allí y vamos a reflexionar ya no en María, sino en Pedro. Pedro, capítulo 20 del libro de Juan. Ahora es Juan, discípulo que estuvo a los pies mismos de la cruz, con la madre de Jesús al lado, estuvo dentro de la casa del sumo sacerdote cuando estaba siendo juzgado, estaba ahí. De hecho, por evidencias del Evangelio, aparentemente es Juan el que le abre la puerta, el que le habla a la criada de la casa del sumo sacerdote y lo hace entrar porque era conocido de él y lo hace entrar a Pedro adentro de la casa. Y ahí es donde Pedro lo niega a Jesús. Pedro está destruido, pasa todo el sábado, no fue al templo, no quería adorar, tenía motivos para no ir al templo. Primero, el temor de que lo tomaran preso, a él también. Si al maestro le hicieron eso, nosotros estamos condenadísimos. Ni te aparezcas en el templo. Allí escondido en un rincón del aposento alto, allí, llorando. Los discípulos acá, algunos mirándolo, algunos susurrando sobre él. Sí, hay que tener la boca muy grande para hablar así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, espero que haya aprendido la lección. Y no sé qué va a pasar ahora. Y nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir. Posiblemente. Y Pedro está llorando ya. Pedro llora, solo. Todo ese sábado. Sábado a la noche. Olvídate. No, que vamos a los juegos sociales de la iglesia. Nada.
¿Hay pizza? Nada. Ni el ping-pong lo movió a Pedro de ahí. Quedó ahí llorando. Mal. Un hombre que perdió la esperanza. Capítulo 20. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es? El domingo. Ok, bíblicamente es el domingo. Primer día de la semana es el domingo. ¿Va? Primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al amanecer, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro y corrió y fue ¿a quién? ¿A quién? A Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Quién era? Juan. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos. ¿Quién llegó primero? Juan. Muy bien. Ya sabían, ¿no? Ayer me hicieron un chiste acerca de por qué Juan llegó primero. Qué bárbaro. Ya saben eso, ¿verdad? Esa broma. ¿No la escucharon? Yo siempre dije, Juan llegó antes porque era más joven, un poco más joven. A ver, cuando ustedes ven las películas esas de Jesús, no hay nada más alejado de la realidad. Ese Pedro que está ahí, que es discípulo de Jesús, tiene una barba hasta acá, parece un rabino y parece que cruzó o sea, ya se había jubilado. No. Ninguno llegaba a 30 años, por los cálculos de la cronología, ninguno llegaba a 30 años. Y el apóstol Juan se cree que cuando fue llamado por Jesús tenía 16 solamente. O sea que Juan andaba pisando los 20 cuando Jesús muere. Pedro habrá andado en los 23, 24, 25 años. Aún así, en las películas lo pintan a Pedro mucho más grande y a Juan es un adolescente prácticamente. Entonces siempre pensé, Juan corría más rápido. Ellas me dieron una respuesta bastante graciosa, no voy a decir quién, pero está sentado aquí. Y me dijo, ¿sabes por qué Juan llegó primero? Y yo pensé, ¿y por qué era más joven? No. Porque Juan tiene primera, segunda y tercera, y Pedro solo tiene primera y segunda. ¿No entendieron? Es un juego de palabras con los cambios de un auto, y que Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y Pedro escribió solo 2, primera y segunda, ¿sí? El chiste es bueno, muchachos, ríanse, por favor. Bueno, llega primero Juan, mira, llega Pedro. Pedro está desesperado. La actitud de Pedro no es una actitud respetuosa ante un sepulcro. En ese tiempo no podías entrar a un sepulcro. De hecho, el que tocaba a una persona, a un cadáver, quedaba impuro unas horas y después tenía que lavar sus vestiduras, lavarse todo, y no era una cuestión de capricho, era una cuestión de prevención. Bueno, ¿sabés de qué estaba muriendo la persona o si algún virus o alguna cuestión? Era la forma que Dios preservó a su pueblo durante milenios. Y tampoco podías entrar podías entrar, pero quedabas impuro, no importa. Mira lo que dice. Corrían y el otro llegó primero, más aprisa que Pedro, y llegó al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan no entra al sepulcro. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró después el otro discípulo, Juan. Pedro entra corriendo, está desesperado. María viene con una historia. No está el cuerpo de Jesús, tal vez se lo llevaron. Y por ahí, un pensamiento, como si fuese un relámpago. ¿Será posible que vive? Pero yo lo vi tan demacrado, yo lo vi latigado, yo lo vi mal. Juan nos contó la condena final, el momento culminante. Juan estuvo ahí, yo sentí el terremoto, vi la oscuridad. Él murió. Y entra un rayo de esperanza. Entra directo al sepulcro. Directo, no pide permiso, no se detiene a reflexionar, entra directo al sepulcro. No lo encuentran allí, no habían entendido plenamente la Escritura. Dice el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Yo no sé con qué expectativa habrá ido Pedro al sepulcro, pero sí te puedo decir que si él se quedaba 10 minutos más iba a ver a Jesús en persona. Porque según vimos ayer,
ahí en ese mismo lugar, María Magdalena, que va con ellos, ella se queda y se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Y yo pensaba, ¿no será acaso que el correr de la vida y lo loco que es nuestro mundo para llevarnos de aquí para allá no nos da el tiempo, o estamos inmersos en esa carrera frenética de lograr cosas, no nos permite el tiempo de detenernos y mirar a Jesús? Capaz que 10 minutos más y lo veías al maestro, capaz que 10 minutos más hablando con él, capaz que 10 minutos más estudiando la Biblia, 10 minutos más hubieses tenido un encuentro profundo con el Señor. Posiblemente. Piénselo para la próxima vez que lea la Biblia. Piense en un momento más, en un momento más. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, 7. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo Pedro? Voy a pescar. Esa expresión dice mucho. Recuerden, Pedro no había vuelto a pescar desde aquella vez que Jesús lo llamó, y la siguiente vez que pescó fue con anzuelo, cuando le dijo, ve al lago, tira el anzuelo y al pescado sácale la moneda que te va a tener en la boca y dáselo al recolector de impuestos. No había vuelto a pescar. Jesús le había dicho, te voy a hacer pescador de hombres. No había vuelto. Esa frase cortita, voy a pescar, significaba mucho. Yo me imagino que los discípulos se vieron entre sí y dijeron, ya fue. Esto es una locura. Si con Jesús nos sentimos seguros, sin Jesús no somos nadie. La expresión, a mi entender, es muchachos, ya se acabó todo esto. Ya está, sí, lo vi un par de veces, pero se va a ir. Sí, lo vi, pero no todos los días. Muchachos, está vivo, sí, seguramente, pero no está aquí hoy. No está aquí con nosotros. Yo me voy a pescar. Y los demás dijeron, nosotros vamos contigo también. Vamos, Pedro, tú eres nuestro líder. Vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? ¿Cuánto pescaron? Dios permite que vos vivas experiencias difíciles para mostrarte cuán grande es Él. ¿Está bien? No es pecado dudar de que existe Dios, no es pecado dudar de que Él te escucha o no te escucha. Eso no está mal. Está mal permanecer en ese estado de duda para siempre. Las dudas están hechas para que las disipe el Señor. Las dudas sirven para que Él se acerque y te diga, aquí estoy. Pero es necesario que abras los ojos, que mires bien. Está Pedro con los discípulos, no pescan nada. Yo no sé si fue una reminiscencia de algo que ya habían vivido hace 3 años atrás. ¿Se acuerdan? Toda la noche pescando, Jesús a la mañana siguiente predicando y le dice, déjame subirme al barco. Y Pedro lo deja subir y después Jesús le dice, tira la red. Y él le dice, pero hemos pescado toda la noche y no hemos sacado ¿cuánto? Nada. Pasa lo mismo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Un hambre y una sed espiritual de esos hombres. No pescaron nada. ¿Por qué? Porque ellos no estaban destinados a pescar. No pescaron ni un pez del agua porque Jesús tenía un mejor plan para ellos. No pescaron nada esa noche porque el Señor había ahuyentado a todos los peces y sus mentes fueron puestas a prueba, una prueba de fuego. ¿Pescaron? No. Y Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y me llama la atención, a esas alturas habían reconocido tanto la voz de Cristo, cualquiera de ellos podría haber dicho,
350 veces, Pedro, tiramos la red a la derecha y a la izquierda. Y el que está allí en la orilla, ¿qué acaso puede ver un banco de peces que nosotros no estamos viendo? ¿Será posible? Y dice la Escritura que tiraron la red y se les rompía la red. Y la gran cantidad de peces hacía que la red fuera pesada y no la podían sacar. Versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y ved. Me llama mucho la atención que la conversación entre Juan y Pedro, y lo que ocurre acá, está centrada hacia Pedro. Se ve que los discípulos veían el sufrimiento tal de Pedro que sabían que él tenía algo para resolver con el Señor. Entonces de acá extraigo algunas lecciones de esta realidad, ¿verdad? Desde el momento en que él se va, desde el momento en que entra al sepulcro de Jesús y demás, Jesús nunca va a dejar padecer de sed a alguien que lo está buscando con mucha fuerza, con muchas ganas de encontrarlo. Jesús se deja encontrar cuando vos lo buscás de todo corazón. Siempre. Tal vez tarde un poco más la búsqueda, pero vas a llegar. No aflojes, por lo tanto. Yo no sé hace cuánto tiempo venís con una sed espiritual, un cansancio de la vida y estás a punto de tirar la toalla. Espera un poquito más, 10 minutos más y vas a ver a Jesús. Busca un poco más. Persevera un poquito más. Pedro está allí. Juan sabe lo que está sufriendo Pedro en el corazón. Y las palabras de, es el Maestro, es el Señor, dice el texto, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es Jesús. Pedro salta del barco directo al agua y empieza a nadar, nada, y llega a tierra. No ocurre allí ninguna conversación. Los demás vienen por detrás, Pedro se detiene, ayuda, arrastra las redes, se acerca a Jesús y Jesús le dice, traigan algunos peces de los que trajeron. Y traen. Como Pedro está allí mirando qué es lo que va a pasar. Y por supuesto Jesús le da la oportunidad. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, ¿a quién? A Pedro. ¿Vieron cuando se portaban mal cuando eran chicos? Y la maestra le decía a tu papá o a tu mamá cuán mal te habías portado en la escuela. Y vos ibas todo el camino de regreso esperando el sermón. Y si no se producía el sermón en el camino de regreso, ya entrabas a tener miedo y casi pánico porque decías, si no hay sermón es porque hay látigo en casa. Y llegabas a casa y ya estabas esperando aquel momento en el que mamá o papá te llamara por tu nombre y vos entraras y no estaba ni en el living ni en el comedor, estaba en su cuarto. Y cuando mamá nos llevaba a su cuarto, era brava la cosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Esos recuerdos lo han reprimido, ¿verdad? Qué bárbaro. Algunos hemos cobrado tanto que tendríamos que comprar medio país con todo lo que cobramos, ¿eh? Sí, a mí me hicieron cobrar muchísimo. Pero con razón, ¿eh? Con razón. Y en la justa medida, no nada que me destruyera la psiqui. Pero cobré. Y yo me imagino a Pedro allí y en un momento Jesús se dirige a Pedro y me llama la atención que se dirige a Pedro. Yo me imagino las primeras preguntas mientras están sentados, delante de todos, como diciéndole, Pedro, vos me metiste la pata a lo grande delante de todo el mundo. Delante de todos yo te voy a dar la oportunidad de restablecerte. ¿Está? Y entonces aquel discípulo que 3 veces lo negó, recibe 3 preguntas de parte del Señor. 3 preguntas reales y sinceras.
y le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Cuándo ustedes vieron en el Evangelio que Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás? No. Siempre le decía, Simón Pedro, a ti te digo tal cosa. Simón Pedro, tal cosa. No Pedro, tal cosa. O Cefas, que es el relativo a Pedro en hebreo. Cefas. Nunca Simón, hijo de Jonás. Ese era un tono como Romina Esther, cuando mamá te decía los dos nombres, ¿te acordás? Ya estaba mal la cosa, empezabas así, empezabas a temblar. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos, más que a los discípulos? Es muy interesante que Jesús le pregunte si le ama más que a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque si Pedro no estuvo dispuesto a ir a la muerte por Jesús, ¿qué iba a ir a la muerte por sus compañeros? Y sin embargo era el líder natural del grupo. Jesús necesitaba darle una oportunidad más. Una oportunidad más. Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Primera cosa, la misma cantidad de veces que te hayas equivocado van a ser la misma cantidad de oportunidades que recibirás de Jesús para arrepentirte. Entonces acepta esa oportunidad que te da Dios. No eres tan malo. Eres malo, sí. No hay bien en ti, sí. Pero no has ido demasiado lejos de donde Jesús no te pueda traer de vuelta. La misma cantidad de equivocaciones que has tenido es la misma oportunidad, la cantidad de oportunidades que Dios te va a dar para volver al camino. Volvé. Aflojá. Siguiente cosa que nosotros no percibimos en el castellano por los traductores es que la pregunta que le hace Jesús es, Simón, ¿me amas? Y Pedro no le responde un sí te amo usando la misma expresión. Le dice, en todo caso, sí, tú sabes que te quiero. Y le hace la segunda pregunta, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le vuelve a responder, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y hay una diferencia, nosotros la hacemos, el griego también la hace. Finalmente Jesús le hace la tercera pregunta y le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me quieres? Y por eso Pedro se entristece. Porque Jesús baja la vara y le da a entender, no me amas lo suficiente, pero yo sí. Jesús sí lo amaba lo suficiente y mucho más. Y Jesús lo entiende. Jesús entiende que el proceso de la conversión y del nuevo nacimiento se da a veces en un tiempo indefinido en el que no sabemos cuándo vamos a llegar a la meta, en el que no sabemos cuándo vamos a dejar de equivocarnos de cierta manera, pero seguiremos equivocándonos. Téngase paciencia, téngase misericordia. Hay muchos que se oprimen a sí mismo el corazón y la mente, echándose en cara cosas que tal vez Dios ya perdonó. Olvide esas cosas. Tenga en cuenta que si usted confesó de todo corazón un pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Ya está. Dios te va a dar la misma cantidad de oportunidades para arrepentirte en base a la misma cantidad de veces que te equivocaste. Versículo 18, y aquí cierro. Le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, ¿qué cosa? Sígueme. Es interesante. Hacía 3 años atrás, en un barco, Jesús le había dicho, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro en el camino se equivocó tantas veces allí hasta que llegó al momento clímax de sus equivocaciones.
negando a Jesús 3 veces casi en la cara de Jesús, con palabrotas y diciendo cosas monstruosas. Jesús lo mira, se acuerda del gallo, sale corriendo, llora, su vida es un quebranto, todo pierde sentido. Escucha la historia de Judas y tal vez algún pensamiento de lo acompañaré en el destino a Judas, pero Dios tenía una oportunidad para él. Cristo resucita, lo busca, y cuando Pedro parece que está tomando la decisión final de dejar de seguir a Jesús, yo me voy a pescar, voy a volver a mi vida pasada, Jesús aparece para decirle, no hay nada que tengas que envidiar de tu vida pasada. Una vez que Jesús llegó a tu vida, no regreses atrás. No vale la pena. No hay nada bueno en la vida pasada, en lo que había antes. Nada bueno. Con Cristo las cosas son nuevas, son mejores, siempre. Y ahora llega ahí, a ese punto en el que Jesús de vuelta lo mira frente al mar de Galilea y le dice, sígueme. Sígueme una vez más. Tal vez yo estoy hablando acá para los líderes de la iglesia, o tal vez algún líder que trabaja y en su trabajo es un líder. Yo no sé cuántas veces te has equivocado, pero quiero decirte en esta noche que Dios tiene una oportunidad para vos. Esta noche seguramente Él vino a decirte, sígueme otra vez. No, estoy cansado, quiero renunciar a todo. Síguelo una vez más. Síguelo una vez más. No, ya me he equivocado tantas veces. Yo creo que el Señor se le está acabando la paciencia conmigo. Eso no es cierto, no va a ocurrir. Te va a dar la misma cantidad de oportunidades para arrepentirte, del mismo calibre que las equivocaciones. Cristo murió por esos pecados grandes. Tiene espacio para perdonarte y el poder para perdonar cualquier pecado que hayas cometido. Solo necesitas volver. Cuando estás tirando la toalla, pensá en Pedro y en las palabras de Jesús, sígueme. Y finalmente, lo último, Pedro recibe otra profecía de Jesús. Tan solo unos días antes, el maestro le dio una profecía. Antes de que el gallo cante, vos me negarás ¿cuántas veces? 3. Y ahora le dice, cuando seas viejo, te llevarán a un lugar donde no quieres. Tendrás que tirar los brazos para ceñirte. Y el apóstol Juan dice, dando a entender de qué forma había de glorificar al Señor, con qué muerte. Pedro muere crucificado. La tradición lo confirma. El apóstol ya es abuelo, en sus últimos días, está preso. Y quienes lo condenan a muerte, en un tono de burla, le dicen, vos sos muy cristiano, ¿verdad? Sí. Entonces vas a tener que morir como tu maestro. Vas a tener que morir como Jesús. Vas a tener que morir crucificado si sos tan cristiano. Tal vez tratando de disuadirlo de su cristianismo, tratando de hacerlo decir que no y negar otra vez. Total, ya tenía antecedentes de haberlo negado. Y Pedro dice, no. ¿No querés morir como tu maestro? No. Ah, ¿tenés miedo? No. Eso sería un privilegio muy grande. A mí me van a crucificar, pero de cabeza. Y la historia dice que Pedro muere crucificado boca abajo. Es terrible. Cuando yo pensé en eso y cuando escuché esto, yo pensé, ¿cómo es posible que alguien quiera morir de una manera más terrible que la que murió Cristo? La agonía debe haber sido fatal. Una tortura terrible hasta la muerte. Y entonces leí la frase de un gran escritor que resumía esto y que sembró en mí el deseo de vivir exactamente igual que el apóstol Pedro. Es fácil morir como Jesús murió si viviste como Jesús vivió. Es fácil morir como Jesús murió si viviste como Jesús vivió. Y este es el secreto, amigos. Ahí está el secreto. El secreto está en vivir como Jesús vivió. A veces con altibajos, a veces con idas y con vueltas, a veces con tropiezos, a veces con errores, a veces con caminatas frente al mar y al maestro con la sonrisa, palmeándonos el hombro. Sígueme una vez más.
a veces pescando toda la noche, a veces tratando de dejar todo y tirar todo por la borda, a veces sin lograr ningún resultado, solo para escuchar la voz de Jesús diciéndonos, ¿probaste de mi forma? Tira la red del otro lado. Pero, Señor, tira la red del otro lado. Pero, ¿y el trabajo? Tira la red del otro lado, hacelo a mi manera. Pero, ¿y mis hijos? Tira la red del otro lado, hacelo a la manera de Cristo. Pero, ¿y las deudas? Hacelo a mi manera. Y Dios muestra los milagros. Yo no sé si estás allí, en ese momento de la vida. No sé si estás viviendo la misma experiencia de Pedro. Pero yo te vine a decir, no aflojes. No todavía. No. Yo no sé si al venir acá le estabas dando la última oportunidad a Dios. Yo te vine a decir, no aflojes. Tal vez no es la última oportunidad, pero es una oportunidad importante. Hoy es una oportunidad importante. Hoy es una oportunidad de seguirlo. Hoy es una oportunidad de una nueva decisión, de una nueva conversión, de un paso más hacia la conversión que el Señor quiere hacer contigo. Hoy, no importa cuán lejos estuviste, hoy, aquí, en este momento, es la oportunidad de Dios. Y recuerda, cualquier cosa puede ser terrible, más terrible que lo que Jesús sufrió, pero es fácil morir como Jesús murió si vivimos como Jesús vivió. Yo quiero preguntarte, hoy es un buen día para decirle al Señor, yo quiero seguirte, ¿verdad? Hoy es un buen día para decirle al Señor, yo quiero seguirte. Yo no sé si hay alguien aquí esta noche que nos acompaña por primera, segunda, tercera vez, no sé, y que quiere conocer más a Jesús. Estas noches yo he sido muy enfático en decir que la forma de conocer a Jesús es leyendo sobre Jesús. Pero no en cualquier lugar vos podés leer cualquier libro que hable de Jesús, pero yo te invito a la fuente, a leer aquí. Es imposible conocer o tener una relación con Jesús sin leer, conocerlo a Él. Y posiblemente hayas venido y tienes el deseo de conocer a Jesús. Nosotros tenemos una Biblia para obsequiarte, para regalarte, y una guía de estudios para que entiendas el mensaje de la Biblia y puedas encontrar la ayuda que necesites en cualquier momento de tu vida, la puedas encontrar gracias a esa guía de estudios. ¿Está bien? Es totalmente gratuita. Es sin ningún compromiso. Tranquilo, tranquila. Nadie te va a ir con una pistola en la cabeza. No, eso no existe. No, nosotros no lo hacemos. ¿Está bien? Pero si es tu deseo tener una Biblia, empezar a estudiarla y conocer más a Jesús, acércate a mí, acércate a Pablo, que está allí, en la puerta, o a Miguel, o a Claudio, o a alguno de los amigos que tenés acá, ahora al salir y decirle, yo quiero una Biblia. No tengas miedo, no tengas vergüenza, decirle a tu amigo, al que está más cercano. Y vos que sos amigo, acércate a nosotros y decinos, yo necesito una Biblia para un amigo y nosotros te la vamos a entregar, te la vamos a hacer llegar. Nuestro deseo es que conozcas a Jesús, que vivas como Jesús, para que no temas morir como Jesús en ningún momento. ¿Está bien? Acércate. Si ya tenés una Biblia en casa y que solo querés la guía de estudios para entender, no hay problema. Te acercás y nos decís, quiero solo la guía de estudios y nosotros te la vamos a entregar. ¿Está bien? Pero esta noche quiero hacer la pregunta para todos en general. ¿Será un buen momento para seguir a Jesús hoy? ¿Será un buen momento para abrir el corazón y decir, ya que me das otra oportunidad, yo me aferro a esa oportunidad? ¿Sí? Para vos que me estás escuchando por la radio, por la 106.1, tal vez la pregunta también es para vos. Si esta noche en tu corazón deseas seguir a Cristo una vez más, yo no sé si estás parado, si estás sentado, nosotros aquí nos vamos a poner de pie, todos los que deseamos seguir a Jesús. Todos los que desean esta noche decirle, Señor, yo quiero esa oportunidad, me aferro a esa oportunidad. Una oportunidad, solo una oportunidad. Esa oportunidad que me estás dando, ese llamado que me estás haciendo, yo quiero seguirte. Pónete en pie simplemente como una forma de decirle a Jesús, aquí me pongo en pie, acepto esa oportunidad. Y vos que me escuchas en la radio, acompáñanos en esta oración de reencuentro con Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por tu amor. Te damos muchísimas gracias porque en la historia de Pedro encontramos un paralelo con nosotros.
Pedro recibió un llamado, Pedro recibió muchas oportunidades, Pedro recibió tu mensaje directamente desde tus labios. Él vio, fue testigo de muchísimos milagros y así todo se equivocó, así todo se alejó, así todo te traicionó, te negó, así todo abandonó la fe en algún momento o quiso hacerlo. Exactamente igual que nosotros. Nosotros hemos venido hoy aquí para pedirte perdón por haberte traicionado tantas veces, pero también para agradecerte por las oportunidades que tú nos das. Aquí el grupo de amigos que está de pie, Señor, se ha puesto de pie porque desean esa oportunidad de seguirte una vez más. Y queremos pedirte que tomes en serio cada corazón, que leas, que hagas una radiografía de lo que está ocurriendo ahí en lo interno, en el corazón, que solo tú sabes. Todas esas cargas, todas esas luchas, quítalas de nosotros, Padre. Quítalas, porque no sirve de nada que las llevemos si tú las llevaste ya hace 2000 años en la cruz. Por lo tanto, muestra esa compasión con nosotros. Y Señor, gracias, porque aún si volvemos a caer, tus brazos estarán abiertos para volver a recibirnos. Señor, ayúdanos a vivir como tú viviste, y de esa forma que no tengamos miedo, que no tengamos ningún temor de cuál va a ser nuestro desenlace, porque hemos vivido como tú. Te agradecemos por escucharnos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo al que está al lado, felicítelo por la decisión, dígale que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mañana vamos a seguir aquí a las 9:30 de la mañana, si a ustedes les parece, con la música de fondo que va a sonar a continuación. Ya podemos ir despidiéndonos y queremos agradecerles por habernos acompañado estos días y los invitamos para mañana, 9:30 de la mañana. Vamos a reencontrarnos en este lugar para seguir conociendo más de Jesús. Dios los bendiga.